Ahí veo, Miguel, que un periódico matutino, específicamente el Caribe, trae una reflexión que nosotros hemos venido recreando aquí desde hace un tiempecito. Y es que dice el Caribe que la oposición es la que le está trazando la agenda al gobierno. Y señala lo que nosotros ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, que los líderes de la oposición están tirados al medio en la calle. Entonces hablan el domingo sobre un tema, critican al gobierno, entonces al otro día el presidente le responde. En la semana le responde, con lo que le echa más leña al fuego, decía, al fuego de la oposición. Entonces esa agenda, la agenda que se trata durante toda la semana, es lo que señaló la oposición, porque el presidente le da fuerza a responderle. Yo creo que es un caso digno de ser estudiado desde el punto de vista de la comunicación, de la sociología, porque eso nunca se ha visto. No. Sí, los gobiernos generalmente ¿Son los que trazan la agenda? Sí, porque son las fuentes de noticias por excelencia, oficialmente. O sea que es un proceso extraño. Entonces, en este caso, Miguel, el gobierno, yo creo que la única opción que tiene el presidente es dejar esa rueda de prensa de los lunes. Como suspenderla, ¿verdad? Sí, porque incluso está mal el día, no es el adecuado. Por lo que te dije, porque el fin de semana vienen las actividades de la oposición, sábado y domingo. Entonces el lunes, la pregunta obligada de los periodistas es esa. Están calientitas ahí. Entonces tú no le puedes limitar a los periodistas que pregunten lo que ellos quieran. ¿Entiendes? Y como este es un país que se maneja más por el chisme político, esas cosas, aunque el presidente hable de cosas importantes ahí que esté realizando su gobierno, de todas maneras la noticia va a ser lo que él le responda a la oposición. Así es. Entonces así yo es. pienso que el presidente debe reconsiderar eso, de hacer esa rueda de prensa todos los lunes, porque los presidentes tienen que hablar cuando sea necesario para aclarar el país, pero no pueden estar todos los días respondiéndole a lo que diga la oposición, porque el papel de la oposición es ese, criticar. A López Obrador en México le dio resultados, pero las circunstancias ya eran otras, y son otras todavía. Bueno, López Obrador hablaba diario. Diario. Entonces, como hablaba diario, él mismo ponía los temas todos los días. Sí. Además, con una batería de comunicación que replicaban lo que él decía de manera masiva, y era permanentemente. Por la mañana. Sí. Este lo hace de tarde. Es decir, ¿qué ventaja tiene la mañana? Cuando tú hablas en la mañana, a las 9 de la mañana, como los medios ahora son tan dinámicos, no hay que esperar que salga el matutino del día siguiente, sino que toda la televisión, las redes sociales, todo el mundo durante el día se mantienen hablando lo que tú dijiste. Pero tiene que resolver eso, porque es el gobierno el que tiene que poner la agenda nacional, no la oposición. ¿Qué cosa me trae? No la oposición. Entonces, se ve el gobierno actuando siempre a la defensiva. A la defensiva. O sea, respondiendo a lo que la oposición dice. Y debe ser al revés, que la oposición responda a lo que diga el presidente. Y entonces señala el Caribe también, Miguel. Algo también que nosotros hemos estado diciendo aquí, que los líderes del PRM, sobre todo los que están aspirando, no defienden y no replican, no amplifican lo que dice el presidente. Que están concentrados en sus propios proyectos. En su proyecto particular. Pero sin agenda. Es decir, sin agenda de discusión de los temas nacionales. No. Ellos van a los pueblos. No, amarrando cositas allí, pero... Amarrando, pero no tienen tema. No. Entonces señala específicamente a David y a el periódico, señala a David Collado y a Carolina Mejía, que son los dos principales aspirantes, que ninguno de los dos maneja la agenda. O sea, no hablan de la agenda nacional. Ninguno de los dos habla del tema haitiano, ni hablan de la... en el caso de uno de ellos es que no puede hablar. No tiene como condición, posibilidad. David Collado es monotemático. Sí, sí. Turismo y crucero. Espérate, es que ese es el humorista que hay así, ¿cómo se llama? Turismo y crucero. Sí. No, ese muchacho, yo he dicho que porque eso se puede poner a estudiar, porque hay tiempo, es joven. No, y está bien que él hable, ¿verdad?, de turismo, porque esa es su ocupación. Sí, pero no solo de pan vive el hombre. Mira esto. Hoy inicia el año escolar
Sí. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, carajo, que eso era un acontecimiento. La vida se transformaba uno como niño, ¿no? Después de jugar 3 meses pelota y tirar, y ahora someterte a una disciplina que todos los días temprano. 2.6 millones de niños, de jóvenes, inician el año escolar hoy a nivel público, porque a nivel privado ya como a 3.2 millones. De manera que hoy es un día que cambia el panorama del país. Sí. El presidente va a estar, creo que por aquí en Santo Domingo Oeste, dando la apertura oficial. La vice estará, creo que en Santiago. El ministro de Educación estará en otro sitio. Bueno, y se han repartido los actos ya de inicio. Han habido problemas y hay. Inicia el año con muchos desafíos. Sí, pero yo digo esto Sobre que todo el desafío de los útiles y del uniforme escolar, sí. que el INAVIE no ha podido suplirlo por la situación que tuvo. Sí. Pero ya anunciaron, creo que en 20 días anunció, ¿quién fue? Bueno, la vicepresidenta, Sí. que en 20 estará resuelto Sí, ya. porque el director de INAVIE, el nuevo director de INAVIE, como se suspendieron los concursos que se estaban haciendo, ¿verdad? 25, creo. No, y después 15, 40 y tanto en total. 40 y pico de concursos, que era donde se iba a comprar esos útiles y esos uniformes. El nuevo director lo que ha hecho es llamar a esos suplidores y hacer una especie como de arreglo con ellos. Avánzame algo. Sí. Que luego hacemos la licitación, que es un asunto hasta peligroso, tú sabes, para él. Sí. Porque a veces uno no entiende cómo a veces los funcionarios están descoordinados uno de otro. Porque ¿cómo se le ocurre a la dirección de compra anular unos contratos 3 días antes o una semana antes de comenzar el año escolar? ¿O cómo se le ocurre al director de INAVIE hacer esas licitaciones tan pocos días antes de iniciar el año escolar? Y tan defectuosa según compra y contrataciones, porque esa ley ya tiene muchos años que se está aplicando, la ley 340, Sí. 06. No es posible que todavía se estén cometiendo errores que son, vamos a decir, procedimentales. No vamos a atribuirle mala fe, ni mucho menos. Y tú sabes pero errores que obligan a anular esos procesos. Tú sabes, Miguel, que yo a veces me pregunto, ¿por qué el rol de la dirección de compra y contrataciones no se modifica un poco en el sentido de que le dé seguimiento a esos procesos de compra? Seguimiento en el mismo proceso. No esperar que hagan el proceso. Desde que comienza. Para luego. En línea se puede seguir cómo va la cosa. Si la convocatoria se hizo con los plazos, todas las cosas que se pasan. Sí, contrataciones le exige que lo pongan en línea, pero no le da seguimiento en el terreno a esas licitaciones. Es decir, no lo ayuda a los funcionarios. Mira, esto así, no, espérate, vamos a hacerlo así. O sea, que haya un técnico de compra y contrataciones en el mismo proceso, porque la ley actual no lo prevé. Quien hace la licitación de compra es la institución. La responsable. Con su comité de compra. Sí. Pero debería estar, porque muchas veces es desconocimiento, aunque como tú señalas, hace mucho ya esa ley. De 2006. 340, 2006. Modificada, pues, estamos hablando ya de 19 años. Ya debería. Ya no es posible que se estén cometiendo. Digo, a veces no son errores de procedimiento, sino de cosas que ya tienen otras implicaciones. Incluso, mira, ahí tú sabes que ya incluso hay carreras técnicas para ese asunto de compra y licitación. Sí. Y se hacen muchos talleres, muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que la ley establece que quienes componen el comité de compra son el director financiero, quien la presidirá, el consultor jurídico. Entonces, muchas veces esos funcionarios no tienen la pericia, no tienen el entrenamiento suficiente para llevar a cabo esos procesos y se cometen muchos errores. Pero hay una descoordinación en ese aspecto, porque va a comenzar un año escolar, puede hacer licitación con tiempo, por si te la anulan, tú vuelves y la hagas. Por eso insisto. Ahora el nuevo director del INAVIE tiene ese problema encima. Sí. Un año escolar iniciando, eso se ve feo, son los niños sin uniforme, sin sus útiles escolares y sus cosas. Y entonces él ahora apurado, buscando a los suplidores a ver cómo resuelve el problema. Por eso yo digo que el problema al final se resume en la ausencia de planificación. Y mira que por ley están obligados, hay un plan operativo anual que tiene que elaborar cada institución del Estado. Incluso hay programas
plurianuales y presupuestos plurianuales. Sí. Es decir, no es que no hay instrumentos ya establecidos, procedimientos. Y eso se hace desde para todo el año, todo el proceso de compra, y se van haciendo esas licitaciones. Claro. Por ejemplo, mire ese caso, el director de INAVI ahora, ¿cómo se llama? Adolfo Pérez, era el director anterior de Promesecal. Lo único que hace Promesecal es compra las medicinas, Sí. tanto las regulares como de alto costo, y quien las distribuye es Salud Pública. Sí. Entonces, él es un experto en eso, porque nunca tuvo un escándalo en ese aspecto, ¿verdad? Por lo menos nunca tuvo un escándalo en cuanto a una de esas licitaciones. Y yo pienso que esa fue la motivación principal por lo que lo cambiaron. Lo pusieron en INAVIE, porque ahí es que ha habido siempre problemas de esa. Ahora, no es lo mío Promesecal, porque Promesecal yo creo que maneja 10.000 millones de pesos. Sí, sí. 15.000. Pero este INAVIE, ¿tú sabes cuánto maneja eso? Más de 40.000 millones de pesos. Pero además, y la cantidad de suplidores que maneja INAVIE. Son miles y miles. Y la cantidad de escuelas que hay en cada municipio. O sea, yo diría que es 20, 30, 40 veces mayor que la que... Aquellos son 10 o 12 laboratorios grandes, farmacéuticos, ¿no? Sí. Y otro es el déficit de aulas. Hay creo que se habla de 7.000 aulas que no están disponibles para... El presidente inauguró 1.000 y pico ayer, justamente, el fin de semana. Sí, sí. 1.000 y pico de aulas. Efectivamente, pero son muchas las escuelas que estaban en proceso, Sí. ¿verdad? Que eso también es un desafío para el nuevo incumbente de educación, el señor Y Recaro. ahí no es por falta de dinero, porque esto que está pasando, porque al contrario, educación le ha sobrado dinero. Pudo haber habido improvisión en las gestiones anteriores, no Sí. se le pueden atribuir a él, No, claro. a De Campo, que él acaba de entrar a ese cargo. Pero es un problema ancestral, es un problema de viejo y es un problema también estructural de la sociedad De la dominicana. sociedad dominicana. Incluso la planificación es un indicador clave del nivel de desarrollo institucional de un país. Es así. Por eso, por ejemplo, China, Estados Unidos, los europeos, te planifican su vida a 30 años. Claro. ¿Entiendes? Lo que se va a hacer en el 50 ya está previsto en Estados Unidos y en China, en esos países así. Las grandes cosas, ¿me Hay entiendes? planificación. Eso es. Por otro orden, en otro orden esto, la Junta finalmente adjudicó la cédula sin más para acá ni más para allá. Renovación de la cédula. Sí, la renovación de la cédula, 3.361 millones de pesos y una operación, y supera lo estimado. Es el valor de referencia que había puesto la Junta, con lo que contaba, supuestamente, ¿verdad? Lo supera en 1.300 millones. Oiga eso. Es decir, casi el 50% de aumento. Yo creo que la Junta, nosotros hemos hablado muchas cosas, muchas veces de este tema, pero habrá que seguir hablando. Porque es que hay muchas cosas que no se entienden y que la Junta hasta ahora se ha manejado a nivel electoral con cierta aceptación pública, ¿va? El manejo de los procesos que hay, incluso en términos también financieros. Sin embargo, este proceso yo creo que si no, ya es un hecho y ya lo adjudicó. O sea, ahora, ¿será sostenible al este proceso no estar acorde con la ley? Fíjate que dice aquí dice aquí en la prensa que adjudicó el contrato sin tener los fondos disponibles. Lo cual, Y ya eso es una falencia terrible. lo es cual una convierte esa transacción en ilegal. Porque las leyes dominicanas son claras. Tanto la ley de responsabilidad fiscal como la ley de compra y contrataciones son claras en el sentido de que usted no puede hacer una licitación y mucho menos adjudicar un proyecto si usted no tiene los fondos asignados en el presupuesto. Sí, porque adjudicarlo ya se consuma ya el negocio. Claro. Así, ya tú eres quien ganaste, ya tú tienes derecho. La ley. Incluso si la Junta quisiera ahora mismo resolver eso, ya incurriría en responsabilidad. Claro, sí, penal o incluso. Sí. Porque imagínate tú que esos fondos no aparezcan ahora. Tiene que pagárselo como quiera. Que el gobierno le diga, mire, no hay dinero, como le dijo ya, porque formuló el presupuesto de este 2025 y luego la reformulación nueva, el presupuesto complementario, y no están incluidos esas partidas, ni está incluido en el presupuesto del 2026. Entonces, ¿dónde que va a sacar la Junta? Bueno, el 26 no se ha elaborado todavía el presupuesto, creo. Bueno, sí, ya ellos se discutió en el Consejo, ¿no? Sí, del gobierno.
porque recuérdate que bueno, ahora que tiene que someterlo en septiembre, de acuerdo a la ley. Pero suponte que esos recursos no aparezcan. Entonces la Junta ha asumido un compromiso con una empresa internacional sin tener los recursos necesarios para ese proyecto. Y además de eso, una cosa que uno no se explica, ¿cómo puede ocurrir? Que usted diga, mire, este proyecto vale el precio de referencia que han elaborado los técnicos, vale 2.200 por ahí. 2.200 millones de dólares. De pesos. De pesos. Y usted abre una licitación. Y entonces concurre una sola compañía, una sola. Que eso también es lo más inquietante. Y cuando usted abre el sobre de esa compañía, entonces la compañía está poniendo de precio casi un 50%. 1.300 millones más. Entonces, un concurso así no amerita que los técnicos de la Junta estudiaran bien esto. No, espérate un momentito, no, vamos a declarar de cierto esto, porque una sola compañía y además no está poniendo un sobreprecio. Pero parece que hay un afán de aprobar esa. Mira esto, yo creo, no sé, parece que no, porque ellos lo adjudicaron, a pesar de todas las sugerencias que han habido hace días. Pero yo creo que ¿cómo se llama el presidente de la Junta? Rubén Jaques. Liranzo. Román Jaques. Liranzo. Y el equipo que lo acompaña no puede quedarse así como si nada está pasando. A quien tú le digas que tú haces un concurso de esa magnitud, de 2.000 y pico millones de pesos, digo la oferta, el precio de referencia, y que tú le digas que no aparecieron más oferentes, es decir, posibles suplidores, más que uno solo. Cuando el mundo de la tecnología está hoy tan diversificado, las empresas de tecnología en el mundo, eso, por el auge justamente de la tecnología, eso ha crecido como la verdolaga, como dicen. Sí. Y que hay solamente un solo oferente. Solamente ese elemento, esto, obligaría a la Junta a explicar con lujo y detalle, pero no un comunicado solamente, ¿no? Someterse incluso a una especie de escrutinio de qué fue que pasó, que solamente apareció un solo oferente. Es decir, no hubo concurso. La Junta, porque el concurso, la palabra lo dice, concurso cuando concurren dos o más. De modo que concurso, técnicamente hablando, no hubo. Y si a eso le agregamos entonces de que el precio que ofertó y que la Junta aprobó es casi un 50% más que el precio de referencia, son dos elementos ya. Sí, sin hablar ya de la pertinencia o necesidad que había o no de que la Junta se embarque en un gasto de esa magnitud. La Junta Central Electoral está en la obligación de dar una explicación a esa situación. Antes de proceder, antes de continuar con este proceso. ¿Pero que lo adjudicó ya? Ya lo adjudicó, pero tiene que explicarlo. Por esas inquietudes que tú señalas. Sobreprecio con relación al precio de referencia. Concursante único. Expresión del presidente que dijo, hay que buscar consenso para eso. O sea, queriendo decir... yo no estoy totalmente de acuerdo. Un lenguaje sutil, ¿verdad? Eso es lo que dijo el presidente de la República. Yo no estoy. Para eso hay que buscar un consenso. O sea, queriendo decir, no me adjudiquen eso todavía, hasta que estemos todos de acuerdo. Pero la Junta, como quiera, lo adjudica. Entonces ahora tiene que darle una explicación al país sobre esas. Sí, porque si no lo hace esto, quedará una mancha indeleble de duda. Porque no es que nadie está acusando de que ha habido un manejo doloso ni cosas por el estilo. Estamos diciendo que esas circunstancias que ya acabamos de describir obligan a una explicación detallada. Porque es verdad que no solamente una empresa podía calificar, que no había más empresas ni aquí ni fuera de aquí. Sí, de acuerdo a lo que ellos señalan, descartaron las otras porque no cumplían con los requisitos. Por eso le digo. Pero dejaron una sola. Esos requisitos tan incumplibles que solamente una puede cumplirla. ¿Habría alguna filtración de información, de requisitos para...? No, y en un proyecto... Digo yo, porque surgen todas las inquietudes. En un proyecto, Miguel, de cambio de cédula, que no es necesario en este momento. Esa cédula, lo que hay es que renovarla, que cada quien vaya y la renueve para que esa fecha que le pusieron, esa fecha de caducidad del 2024, se le quite. La cédula no tiene que caducar.
La cédula caduca cuando se deteriora el plástico. O cuando se muere. O cuando el muere dueño. la persona. O se le pierde. Entonces va y lo renueva, saca un plástico nuevo. Eso es lo que hay que hacer ahora. Con esa cédula nosotros hemos hecho ¿cuántos procesos electorales? Desde el 2014 para acá. Y todo ha sido bien. Esta mañana yo escuchaba un comentarista que medio justificaba, ¿verdad?, la cédula, el proyecto. Y uno como que lo entiende. Pero decía, porque tiene cosas importantes que no serán para ahora. Él mismo decía, No es para ahora. se utilizarán para después. Un chip. Eso es una cosa. Esa cédula actual tiene un chip que nunca se ha leído. Un chip que tú le pones, ¿verdad? Como tú pones la tarjeta de crédito. Sí. O como cuando los pases a algún lugar, tú lo pones en el documento y lo lees. Tiene un chip, pero nadie lo ha utilizado nunca porque no es necesario. Aquí tenemos cuántos documentos. Mira, aquí tenemos el pasaporte. Cuando tú vas a viajar, tú llevas tu pasaporte y ahí están todos tus datos. Aquí tenemos el acta de nacimiento de la persona, que tú la tienes siempre, la puedes tener ahí. ¿Y la licencia? Comprimida. Tenemos la licencia de conducir, que oye, la licencia de conducir está resolviendo más ahora cuando tú vas a hacer alguna transacción internacional a través del internet. Porque te piden la cédula y como tiene esa fecha de caducidad, entonces a veces te responden que no, que está vencida. Y tú tienes entonces que poner la licencia, que la licencia incluso está más elegante y más bonita la licencia. No, luce un material Un más. mejor documento. La licencia de conducir. Carajo, pero está bien. Pero... Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, que ya nos están pidiendo. Y volvemos de inmediato. ¿No?